Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a enseñar cómo conectar vuestro ordenador a un monitor externo. Cómo conectar, por ejemplo, el iMac, un Mac Mini o, por ejemplo, un portátil como el que tengo aquí a un monitor externo. Y vale, monitores externos, televisiones, monitores de gaming o cualquier otro tipo de cosa, eso me da exactamente igual, ¿vale? Tanto de una tele, Samsung, LG o cualquier marca, a un monitor externo que sea específico de ordenador, que sea específico de gaming, o sea de fotografía, o sea de lo que sea. Os voy a enseñar los tips, consejos, configuraciones, etcétera, que tenéis que saber. Desde lo más básico de hardware hasta lo más complicado en software. Hoy os lo voy a enseñar todo, así que ved el vídeo hasta el final. Vamos a empezar hablando de eso, del dispositivo que queremos conectar. Tanto el Mac como la tele tienen que tener ciertas características. Lo primero, tienes que ver si tu Mac soporta una tele, un monitor, que eso siempre suele ser normal, casi todos los Mac ya hoy en día soportan al menos una tele o un monitor, pero sobre todo tienes que ver si quieres poner 2 o 3 monitores, si los soporta. Y sobre todo cuando vamos a 2K, 4K, sí que tienes que ver si tu Mac es capaz de mover ese monitor 4K, ese monitor 2K, o si ya quieres realizar el ratio, quieres poner 2 o 3 monitores 4K, también tienes que verlo, porque ahí sí que empieza a ser un poco más delicada la cosa. Pero quitando eso, un monitor externo te lo vas a poder poner sin problemas en casi cualquier Mac relativamente moderno. Lo que sí tienes que tener en cuenta son los dispositivos de hardware para poder conectarlos. ¿A qué me refiero con esto? A conectores, cables y puertos. Y es que para poder conectar un Mac como el que está aquí a un monitor como el que está aquí, necesitamos, pues, obviamente, un cable. Vamos a poner un cable seguramente HDMI, que suele ser el más usado. ¿Por qué? Porque es el cable estándar, porque es fácil de encontrar, porque es barato, tiene buena transferencia, o relativamente buena para lo que la mayoría de la gente quiere. Hay muchos adaptadores que pueden utilizarlo. El problema es que muchas teles o monitores tienen el HDMI, algunas ya incluso ya no lo traen y traen USB tipo C, pero los Mac no. Solamente los Mac Mini o los MacBook aquí tienen conectores HDMI. Y eso es ni siquiera todo, porque algunos incluso solamente tienen USB tipo C. Así que después del cable, lo siguiente que nos viene es los puertos y el tema de las conexiones. Para que lo entendáis fácil, los conectores más usados o más comunes en los monitores de televisión son el VGA, aunque este ya es algo antiguo, sobre todo el HDMI y todavía más antiguo incluso que el VGA, pero todavía se puede encontrar el DVI. Y en el caso de Apple, además del HDMI que tendrían los portátiles o los Mac Mini o algunos portátiles utilizan el USB tipo C, tendríamos el Mini DisplayPort para sobre todo dispositivos algo más antiguos y USB tipo C, que es el estándar que se quiere quedar en la industria. Bueno, como veis ahí, el monitor dice que no hay señal porque he desconectado para enseñaros mi adaptador. Los Mac, por la parte trasera, dependiendo de tu Mac o del MacBook o del Mac Mini, tendrán unos puertos de entrada que pueden ser USB tipo A, USB tipo C, HDMI, y eso tanto en el Mac como en el monitor es importante porque muchas veces necesitarás cosas como esto: adaptadores, dangle o como quieras llamarlo, que lo que hacen es transformar la señal de entrada o de salida en la otra parte. Por ejemplo, yo en mi iMac no tengo un HDMI, como ningún iMac tiene. Así que lo que hago es conectar al USB tipo C, que es, por ejemplo, este que estáis viendo aquí, para que por el otro lado me lo saque, en este caso, en HDMI, que es el cable que yo utilizo. Y ese sí que va directamente al monitor, que sí tiene un puerto HDMI. En este caso yo tengo un USB-C a HDMI y, como digo, el monitor va directamente en HDMI, pero puede ser que el monitor incluso puedas directamente no necesitar uno de estos, porque imagínate que este monitor tiene USB tipo C y este monitor también tiene USB tipo C, pues simplemente el cable. Pero si no, tendrás que utilizar de estos. Y este te lo voy a dejar en la descripción junto con uno o dos monitores también que a lo mejor te pueden interesar, monitores básicos para trabajo normal, etc. Y no solo te voy a dejar este, sino te voy a dejar más modelos de adaptadores, porque puede que lo que necesites sea una transformación de Mini DisplayPort a HDMI o de Mini DisplayPort a VGA, etc. Y es que hay muchos puertos, o sobre todo en los Mac, mientras más antiguos sean, en los cuales pues tenemos que tener diferentes configuraciones de esto, de adaptadores. Así que es importante, como digo, que tengas en cuenta no solo el cable y la transferencia, sino también los adaptadores. Hay muchos puertos, muchos adaptadores y debes ver tanto en tu Mac como en el monitor cuáles necesitas. Yo te voy a dejar la mayoría o los más comunes en la descripción de este vídeo. Como por ejemplo este adaptador de Apple, que por un lado es USB tipo C a USB tipo A VGA para monitores más antiguos y por ejemplo USB tipo C. Y también os dejaré esta misma versión, pero en vez de
estas tres a USB tipo C a otros conectores como por ejemplo Mini DisplayPort, que es el conector antiguo que tenemos en algunos Mac más antiguos. Pero también tienes que tener en cuenta, tanto en el cable como en el adaptador, la resolución y las calidades y las velocidades a las que quieres trabajar. Por ejemplo, si quieres trabajar en un monitor 4K con un iMac 4K o 5K, el adaptador también tiene que soportar esa velocidad, porque si el adaptador es uno de estos baratejos o solamente aguanta 1080, aquí tienes un cuello de botella en el cual esa señal se perderá y por lo tanto no tendrás un 4K real en tu monitor. Así que eso tienes que tenerlo en cuenta, al igual que las velocidades de tasa de refresco. Si no te compras uno de estos buenos, a lo mejor tú quieres jugar a un videojuego o algo que vaya a 120 FPS y realmente en el monitor no lo estarás viendo porque el adaptador tendrá un cuello de botella. Y además de eso, también os recomiendo que no compréis adaptadores malos, baratejos y chinorros, porque muchas veces los cables, al doblarlos un poquito, pierden señal, pierden calidad, te están cada 2x3 dando problemas, la señal de vídeo sale mal codificada, etc. y suelen dar mucho problema. Así que si vais a utilizar un adaptador que sea relativamente bueno, o si ya realmente queréis potencia, etc., comprad un adaptador bueno que a la larga siempre será un ahorro. Yo, por ejemplo, utilizo este de Belkin, que es para 4K y son unos 50 euros, pero creo que lo vale. Y luego puedes utilizar adaptadores como este, que solamente tiene una conexión HDMI y ya está, porque es lo que quieres. O puedes comprar adaptadores que tienen varias, que también te voy a dejar en la descripción, varias configuraciones a la vez y ese adaptador te vale un poquito para todo. Pero eso es en cuanto al hardware. Ya tenemos el Mac, tenemos el monitor, queremos conectarlos, tenemos el adaptador, tenemos el cable, tenemos todo. Ahora lo que vamos a hacer es obviamente conectarlos, encenderlos, poner el monitor obviamente en el canal en el que detecte el Mac si no tiene autodetección, y luego lo que vamos a hacer ahora es la parte de software. Vamos a entrar al Mac y ver cómo se configura tema de alineación, dobles pantallas, etcétera, para que veas todas las posibilidades. Estamos en el Mac y para todo ajuste de pantalla vamos a recurrir a preferencias del sistema ya con la pantalla conectada y encendida, y veremos que seguramente según la tengamos enchufada que ya directamente hará una conexión y directamente podremos ver la pantalla en el otro sitio. Pero hay que ir primero al apartado de pantallas y aquí lo primero que vamos a ver es la pantalla de nuestro iMac, en este caso el mío, o del Mac, MacBook, etc. Y aquí podremos ver el ajuste, brillo y demás. Pero aquí en alineación tendremos la segunda pantalla. Y este apartado es muy importante porque lo primero vemos un recuadro donde nos aparecen 2, 3 o las pantallas que tengamos conectadas. Y esto es importante porque lo primero que vamos a hacer es ajustar donde tenemos ese segundo monitor, tanto a izquierda y derecha como también en la altura. Refresco de donde la he recolocado, y esto es importante porque a la hora de pasar páginas o de cosas de una pantalla a otra, pues eso es importante, como digo, para saber dónde tiene ubicado el Mac esa segunda o tercera o incluso cuarta pantalla. Y ahora también vamos a ver el apartado de duplicar o no pantalla, que lo tenemos aquí. Si lo marcamos, lo que hará será todo este escritorio que tenemos aquí, copiarlo tal cual en la otra pantalla, y eso nos va a dar una doble pantalla por el motivo que nosotros queramos. Pero si lo mantenemos desactivado, lo que tendremos aquí es una pantalla con nuestro dock, y en la otra pantalla, como veis, el ratón se puede pasar al otro lado. Lo que tendremos será una segunda pantalla, y esa segunda pantalla, pues ahí podremos llevar lo que queramos. En esa segunda pantalla, por ejemplo, puedo coger esta y llevármela al otro lado y ya se quedaría esa ventana ahí, o puedo traerla y el ratón, como veis, se mueve, porque ya le hemos dicho que aquí en este lado hay una segunda pantalla. Si yo intento eso hacia ese lado, pues como veis no lo va a hacer, y si lo intento, por ejemplo, hacia arriba, no lo hace, y donde está la segunda pantalla, ahí como veis el ratón sí se pierde. Y por eso es importante el tema de la alineación y luego seleccionar si queremos la pantalla duplicada o no. Una vez que tenemos en este caso las pantallas no duplicadas, sino que cada uno sea una pantalla independiente para tener el escritorio pues un poco expandido, lo que nos queda sería decirle si queremos que el dock, es decir, toda esta parte de abajo, esté en esta pantalla o en la segunda, dado que el dock, como veis, está aquí en esta barrita y podemos moverlo a la segunda pantalla. Y si yo ahora suelto, y me va a poner, como estáis viendo, la pantalla como si fuera la pantalla secundaria. La transmisión, voy a traer aquí para que veáis que ahora se ha transformado como pantalla principal el monitor. El transformar el dock a otra pantalla lo que hace es convertirla como la pantalla principal, dejando en este caso la pantalla de mi iMac como si fuera la pantalla secundaria. Si yo devuelvo el dock, ahora como veis ha vuelto la pantalla a ser normal, con el dock diciendo que esta es la pantalla principal, y si vuelvo a traerlo, pues como veis aquí tenemos la pantalla como estaba antes, con el dock y este iMac como principales. También, como veis, aquí se
se ha abierto pues lo que viene siendo el monitor externo. Y es que nosotros podemos decirle a qué resolución lo queremos. Si no tenemos un monitor a una resolución exactamente igual que la de nuestro monitor, veremos que, por ejemplo, al pasar pantallas de 4 o 5K a un monitor 1080, la ventana se verá mucho más grande porque estamos arrastrando algo que es en 4K a un monitor que es más pequeño, por lo tanto se verá más grande. También podemos hacerla ajustada, podremos poner la rotación para si tenemos pantallas verticales o inclinadas, y además también importante la frecuencia en hercios. También es interesante el uso que hacen algunos programas de esa segunda pantalla. Por ejemplo, yo estoy editando este vídeo, el mismo que estáis viendo, como veis por aquí tenemos lo del adaptador que os conté antes, etcétera. Y yo, como tengo la pantalla conectada, aquí como veis Final Cut me está diciendo si en esa segunda pantalla quiero tener una línea de tiempo, un visor o un explorador. Y además en el apartado superior, en el apartado de ventana, como veis hay más opciones. Por ejemplo, podemos trasladar al monitor o incluso al iPad, en este caso, pero eso ya es otro vídeo que os dejo en la esquina, podemos trasladar al monitor este mismo programa. O por ejemplo, si vamos a mostrar en pantalla secundaria, vemos el menú que antes vimos en la parte superior derecha. Y esto lo hace Final Cut, pero también lo hace Photoshop y lo hacen muchos otros programas profesionales para dividir el trabajo o las líneas o las herramientas en dos pantallas y poder trabajar más cómodamente. Y ya está, así de fácil. Tienes un monitor conectado a tu Mac o varios monitores o teles o lo que tú quieras conectado a tu Mac, y así tienes una segunda pantalla de trabajo para visualización, para poder tener más ventanas abiertas a la vez para lo que tú quieras, y eso va a ser súper útil tanto en tu trabajo como en lo que se te ocurra con esas ideas tan buenas que tienes. Nos vemos en el próximo vídeo del canal, pero van a venir más tutoriales interesantes como este, así que aquí en la parte de abajo te aconsejo que te suscribas y actives campanita para que YouTube te avise. Y si no, te aviso yo por redes sociales que ya tienes en la descripción, Twitter, Facebook o Instagram, en los directos de Twitch y en el podcast La Vuelta a la Manzana o en Patreon. Así que en la descripción tienes mucha información extra que te interesa muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal y hasta la próxima.